¿Qué tanto saben ustedes del negocio de las cocinas ocultas? Hoy, Juan David Jaramillo, uno de los cofundadores de Muncher, nos va a contar en qué consiste ese negocio y cómo ha sido su experiencia como emprendedor. Juan David, bienvenido a Entre Emprendedores. Hola Ana Milena, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿en qué momento decidiste ser emprendedor? Sí, ser emprendedor es una decisión que se toma en diferentes etapas de la vida. Mi caso es un caso en donde yo trabajé para una empresa de ingeniería por muchos años, por más de 12 años, y decidí que ya era el momento de terminar ese ciclo de parte de mi vida y comenzar mi propio proyecto. Entonces no era fácil salir de la comodidad en donde estaba, tener un trabajo estable, en un muy buen cargo. Con un salario que sí o sí llega todos los meses. Correcto, con un salario que llega todos los meses, a pasar a emprender de ceros, que es crear un proyecto en donde ni siquiera tienes salario al principio, no sabes si esa idea de negocio realmente va a tener acogida, porque además es una idea bastante nueva en el mercado en Latinoamérica. Pero bueno, yo creo que ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Pero entonces, si eso es tan complejo, porque es justamente pasar de la comodidad a la incomodidad, también a la incertidumbre, Juan David, a decir, no, pues, ¿esto qué va a pasar? ¿Realmente va a funcionar o no? Es lo que todos los emprendedores se preguntan. ¿Por qué finalmente decide hacerlo? Sí, yo creo que ya había quemado la etapa de trabajar en una empresa por muchos años y quería ser mi propio jefe. Ajá. Tuve la oportunidad, además de empezar un negocio que me apasiona. Nunca había tenido la oportunidad de trabajar en restaurantes, pero siempre había tenido como ese amor y esa pasión por ese sector. Me gustaba mucho el tema de hospitalidad, el tema de la comida. Entonces, cuando empecé a escuchar acerca de este modelo de negocio en otras partes del mundo, me hizo primero mucho sentido, pero también sentí que era algo que me gustaba y por lo que quería construir un proyecto alrededor. Estamos hablando de las cocinas ocultas. De acuerdo, estamos hablando de las cocinas ocultas. Entonces me imagino que empezaste a averiguar, a consultar en diferentes partes del mundo, pero este negocio decides arrancarlo solo, ¿con quién? ¿Cómo es ese inicio de este emprendimiento? Sí, entonces hace 4 años que trabajaba todavía en la empresa constructora, que decido independizarme, pasaron 3 cosas muy importantes en mi vida. Una de ellas fue que tuve la oportunidad de empezar un negocio de comida saludable que me invitó un primo. El segundo fue que monté mi propia empresa de negocio inmobiliario. Y el tercero fue que tuve la oportunidad de que me invitaran como inversionista en Rappi. Entonces en ese momento empecé a vivir muy de cerca esos 3 sectores que complementaban muy bien la visión de lo que es cocinas ocultas. Entonces cuando empiezo a ver la necesidad de crecer mi restaurante propio, empiezo ahí sí a averiguar cuáles eran las opciones que había para hacerlo. Y fue cuando identifiqué que en el mundo se estaba hablando mucho de las cocinas ocultas. Y las cocinas ocultas al final lo que es especializar un espacio en comida a domicilio. Bueno, pero entonces quiero que paremos ahí un segundo, porque antes de entrar a las cocinas ocultas pasaste por todas esas otras tres opciones. ¿Cómo fue ser inversionista en Rappi? Fue un proceso de mucho aprendizaje, porque obviamente era un proyecto que estaba apenas iniciando. Simón Borrero es amigo mío del colegio, entonces me invita a participar en Rappi cuando inicia este nuevo proyecto. Yo confiaba realmente en la persona más que en la idea, porque lo conozco a él y conozco la capacidad que tenía. Entonces, involucrarme en ese proceso desde el inicio pues me dio mucha información y conocimiento de lo que empezó a suceder alrededor de la comida a domicilios. Las empresas como Rappi lo que empezaron a lograr es democratizar la comida a domicilios. Porque si uno piensa antes de estos agregadores, quien vendía comida a domicilios eran los mismos de siempre y eran las cadenas grandes. Porque montar un e-commerce, montar una logística a domicilios es muy complejo y costoso.
Entonces no era para acceso a cualquiera. Cuando entran estas plataformas, lo que se logra es que cualquier restaurante, sea pequeño, mediano o grande, tenga la oportunidad de montar su propio canal de domicilios de una manera mucho más sencilla e inmediata. Entonces esto empezó a generar una mayor oferta de restaurantes en estas plataformas, la gente empezó a ver que crecía esa oferta, empieza a pedir, empieza a ir bien y esto empieza a crecer también la demanda de una manera muy importante. Y si hablamos de otro de esos negocios, es el de restaurante de comida saludable. ¿Cómo fue iniciar en ese mundo? ¿En qué le fue bien y en qué no le fue tan bien? Sí, ese es un negocio que hoy ya cerró, en parte se convirtió también ya en la idea de negocio de Muncher y no es fácil, o sea, montar un restaurante y sin tener el conocimiento específico en la parte culinaria es un reto que uno no puede subestimar. En ese momento éramos más emprendedores que nos gustaba la comida, pero ninguno teníamos ese conocimiento ni experiencia previa, entonces tuvimos muchas dificultades. Es un negocio que es muy de centavo, o sea, los insumos los tienes que controlar muy bien, tienes que manejar muy bien los precios, porque si no vas a perder plata eternamente. Más del 80% de los restaurantes nuevos cierran en el primer año, o sea, es una tasa muy alta de fracaso. Entonces eso es lo que queremos lograr cambiar con este modelo, porque la verdad es que tiene demasiados retos desde el manejo de personal, manejo de insumos, tener estandarización del producto y siempre poder entregar un buen servicio. Conocer los mejores proveedores o los que más se acoplen justamente a ese tipo de negocio. Entonces todo este aprendizaje que tuviste en ese momento es lo que permite que después nazca Muncher. Claro que sí, entonces ese aprendizaje sumado a Rappi, sumado a la parte inmobiliaria, es la que me empezó a ayudar a crear ese camino que para mí fue bastante obvio cuando conocí de Cocinas Ocultas, porque es que Cocinas Ocultas lo que hace es integrar las tres cosas. O sea, Cocinas Ocultas integra una parte inmobiliaria, integra una parte de restaurantes y también integra toda la parte de última milla y delivery. Entonces era juntar como esas tres experiencias que estaba viviendo simultáneamente en ese mismo momento, desde que me independicé. Entonces para mí fue bastante obvio crear el proyecto y por eso lo inicio. Para que todos entiendan qué son las Cocinas Ocultas, trate, Juan David, de transportarnos, ¿no? Claro. Entonces es un espacio físico. Sí. Ahí hay unas cocinas que además es una estructura distinta. Sí. Son como contenedores, ¿verdad? Sí. Mejor dicho, transpórtenos a eso para entender cómo funcionan. Sí, claro que sí. A mí siempre me gusta dar un término muy sencillo para empezar, y es que las Cocinas Ocultas es un espacio que se especializa en delivery. Así como tenemos restaurantes que atienden gente en sitio, las Cocinas Ocultas ya no atienden gente. Entonces lo primero que tienen que visualizar es que ya no existe las mesas, no existe el comedor, no existe nada de esa parte, sino que existe solamente la parte de la cocina. Hay muchos restaurantes que ahorita, además modernos, uno puede ver la cocina cuando entra a ese local. Entonces imagínense solo esa parte. Entonces lo que hacemos nosotros en Muncher es que compramos contenedores de segunda que están en desuso, los transformamos en una cocina operativa que además cumple con toda la normatividad, la ubicamos en zonas estratégicas en donde antes de eso hemos estudiado la demanda que tiene esa zona para la comida a domicilios y después se lo alquilamos a los restaurantes. Entonces los restaurantes lo que tienen que hacer es traer sus equipos de cocina, traer su personal y traer sus insumos, los instalan en este cajón que es el contenedor y desde ahí comienzan a operar y a vender, pero de una manera muy sencilla y muy rápida. Son restaurantes, si tiene todo listo, en una semana ya puede estar iniciando operación, correcto. Claro, pero eso se hace muy interesante porque para esas personas, esos, digamos, no sé, los chefs o quienes quieren montar un negocio de comida, a veces no tienen todo el dinero para montar un restaurante con mesas, sillas y demás. Esa es una oportunidad también como para probar el mercado, la gente lo toma de esa manera, o también, Juan David, para decir, no, yo no quiero ningún punto físico, sino solamente vender. ¿Ya cómo se ha movido ese negocio para esos clientes de ustedes? Claro, hay diferentes tipos de clientes. Hay desde el emprendedor que quiere por primera vez montar su negocio y ve en las Cocinas Ocultas una oportunidad de una inversión mucho menor. Cuando hablamos mucho menor es que montar los equipos de cocina puede costar 40 millones de pesos,
mientras hacer un restaurante de dining puede estar en 400 millones, o sea, 10 veces más. Entonces este emprendedor puede lograr con una inversión mucho menor montar su primer restaurante y cumplir su sueño. También para restaurantes medianos muchas veces hace sentido porque lo que logran es que yo ya tengo un sitio físico en donde he sido muy exitoso, pero tengo uno, tengo dos, pero no he podido escalar. Entonces lo que hacen con este modelo es precisamente replicarlo también con menor costo, mucho más rápido y empiezan a escalar a otras ciudades o inclusive a otros países. Y también los grupos grandes de restaurantes encuentran en este modelo varios beneficios. Uno de ellos que me gusta como referenciar es que por lo general cuando uno está en un restaurante no quiere tener domiciliarios al frente o entrando en donde están los clientes, porque no es cómoda la experiencia. Entonces lo que hacen estas grandes cadenas es que independizan los espacios, muchas veces en la misma zona. Entonces, por dar un ejemplo, en Bogotá, en Chicó, hay restaurantes que nos tienen una cocina oculta exactamente al lado en donde tienen su sitio de dining. Entonces lo que hacen es que cada canal de ventas lo tienen por separado y eso también genera muchos beneficios. Pero además ustedes le sacan el jugo teniendo restaurantes propios. Entonces esa es otra pata que le nace al negocio. Sí, que ustedes tienen ya sus restaurantes. ¿Cuántas marcas tienen de ustedes? Hoy ya tenemos 5 marcas, más 2 marcas más que le operamos a grandes influenciadores. Entonces precisamente con ese conocimiento y con la infraestructura decidimos también crear nuestras propias marcas. Entonces tenemos marcas de diferentes segmentos. Tenemos Franco Cocina Honesta, que es comida saludable, que es la marca con mejor recompra en la plataforma Rappi en Latinoamérica. O sea, Qué buenísima, me gusta, me encanta, sí. soy fan de Cocina Franco. Sí, entonces es una marca que es la marca que más compran con frecuencia en el mismo mes los clientes en las plataformas de delivery. Ha tenido mucho éxito. Tenemos Nimi Shawarma y Falafel, que es comida del Medio Oriente. Tenemos Omai, que son sándwich, Moi, que son helados, y una nueva que creamos que se llama Chiqui Chiqui, que son sándwich de pollo. Muy buena y nos está yendo muy bien, con muy buena retención del cliente. Y también hicimos unas colaboraciones con grandes influenciadores. Hicimos una con Luisito Comunica, en donde le ayudamos a crear su parte culinaria de este proyecto. En este caso es una hamburguesa que se llama Fast Food y le operamos su cocina. Y la otra que hicimos fue con Juan Pazurita, también mexicano, en donde le hicimos una marca de tacos y también le ayudamos a operar sus cocinas. En este tipo de emprendimientos, que son empresas además que van creciendo rápidamente, Juan David, es muy importante el equipo de trabajo. ¿Ustedes quiénes son, qué hacen y cómo se han fortalecido durante todo este tiempo que ya llevan? De acuerdo, entonces pues empezando por el grupo cofundador, somos 3. Está Andrés Villarraga, amigo mío de la infancia. Él se ha dedicado en toda la parte de estrategia de la empresa y el crecimiento en nuevos países. Está Nimrod Molat, él es israelí, pero vive hace 15 años en Colombia. Montó hace 15 años un negocio de hamburguesas muy conocido en Colombia que se llama Agadón, y él es el que trae toda la parte culinaria. Pero lo que dices es muy importante. Nosotros 3 ni siquiera tenemos la capacidad para poder crecer y cumplir nuestro objetivo, sino que tenemos que rodarnos muy bien. Entonces lo que hemos tratado es siempre traer los mejores talentos a la empresa, que tengan un fit cultural, pero hoy en día en la empresa ya somos 800 personas. O sea, después de 3 años de inicio, pues hemos crecido un número muy importante en personal. Y lo interesante también de ese número de personas es que más del 60% tiene menos de 30 años y muchos de ellos son su primer empleo. Entonces ha habido una oportunidad muy bonita de generar trabajo para... ¿Cómo ha sido esa experiencia de emplear a jóvenes? Ha sido súper enriquecedora porque el sector gastronómico en Colombia todavía está en un proceso de evolución. Hay otros países, por ejemplo México o un Perú, donde es un sector que ya ha tenido una evolución muy importante y una profesionalización de la parte de cocina. Entonces, en este caso, lo que nosotros hemos hecho es precisamente ayudar a esa gente que está saliendo de conocer temas culinarios y poder emplearlos, obviamente ayudándolos a tener las herramientas necesarias. Bueno, ustedes en este momento, ¿en dónde están? ¿En qué países? Nosotros empezamos en Colombia en abril del 2019 y ya nos expandimos a México, Perú y Brasil. Hoy en día estamos en más de 12 ciudades y tenemos 400 cocinas. ¿Qué les ha ayudado a llegar hasta donde han llegado?
Esa pregunta es muy buena y yo creo que parte de la respuesta es la gente, ¿no? O sea, la gente con la que nos hemos rodeado, también la determinación que uno tiene que tener. Este es un proceso difícil, o sea, emprender es difícil, crecer es difícil, manejar personal es difícil. Entonces lo que uno tiene que tener es la determinación de que la idea que uno está construyendo es una idea que va a poder generar mucho impacto. Porque digamos que el propósito que uno tiene en un negocio de estos es muy importante. Si uno tiene un propósito de crear impacto, de crear comunidad, de ayudar al ecosistema, es fácil que en el camino uno termine desistiendo, porque hay muchos problemas que generan a veces frustración, estrés, pero si uno tiene esa claridad del objetivo final, es lo que te ayuda a cumplir y a cada vez hacerlo mejor. En este momento o en todo este tiempo que llevan, ¿han tenido algún momento difícil, uno que estén a punto de tirar la toalla? Han habido muchos Me imagino. momentos, porque en nuestro caso tuvimos que vivir la pandemia, aunque nuestro modelo de negocio se vio fortalecido por la Me pandemia. imagino que funcionó, al contrario. Claro, en ese momento no se sabía, ¿no? O sea, había demasiado desconocimiento. Nosotros empezamos un año antes de la pandemia, en Colombia más o menos entre abril y marzo fue que inició también los primeros casos. Entonces había mucho temor, mucho desconocimiento, empiezan a haber esos momentos en donde nadie podía salir a la calle, teníamos muchas dificultades obviamente para movilizar la gente, tener que tener unos permisos especiales, unos cuidados especiales, nos importaba mucho también la salud de los empleados nuestros. Entonces, pues fue uno de los momentos difíciles. Y otro momento difícil es precisamente este año que han vivido los emprendimientos, porque obviamente con la inflación, con la guerra Rusia-Ucrania, ha habido mucho menos recursos de parte de inversionistas para apoyar emprendimientos a nivel mundial. Entonces, esos dos momentos han sido bastante especiales. Ya para cerrar, Juan David, para esos emprendedores que están arrancando en su mundo, en el mundo de la gastronomía, de las cocinas ocultas, pues recomendaciones. Claro, entonces los que quieran montar un negocio de restaurantes por medio del modelo de cocinas ocultas tienen que entender que es un modelo que da muy buenas ventajas, no tiene que hacer unas inversiones bajas, tienes un costo fijo bajo, pero también tienes unos retos, porque tienes que generar volumen para disminuir los costos variables que son el domicilio y que son los empaques. Pero es un modelo que es muy interesante si logras encontrar la fórmula exacta para equilibrar precisamente ese PIG que necesitas para poder lograr rentabilizarlo. Hay que tener mucha pasión, hay que tener mucha dedicación, hay que creer en el negocio, hay que atender muy bien al cliente. Uno de los grandes éxitos que uno tiene como restaurantero es que el cliente crea en su marca y en el tiempo tenga esa recompra, porque si no te va a salir muy caro, todo el tiempo estás trayendo nuevos clientes. Entonces eso hace parte de lo que toca cambiar en este modelo, adicionalmente a todo el tema de marketing digital, ¿no? El marketing digital se ha vuelto una apuesta muy importante en estos modelos que no tienen presencia física, porque entonces todas esas activaciones que hacías en sitio tienes que tratar de buscarlas cómo la puedes hacer en lo digital, y eso es lo que te va a ayudar a atraer los clientes. Pues gracias, Juan David, por contarnos la historia de Monchor. No, gracias a ti, Ana Milena, muchas gracias.